¿Alguna vez te ha pasado que estás con alguien y pasas una conversación súper guay con esta persona y hay como un subidón de energía y te vas de ahí y te sientes agotado o agotada? Si te ha pasado esto, este vídeo es para ti, porque hoy vamos a hablar sobre los vampiros energéticos, o como a mí me gusta llamarles, los mosquitos energéticos. Y luego ya veremos un poco por qué lo llamo así. Pero esto es que es básicamente la misma dinámica que conectar con un narcisista o con un manipulador, ¿vale? ¿Cuándo se crea esto? Pues se crea en nuestra infancia. Se crea en nuestra infancia y luego vamos buscando este tipo de dinámica a través del SAR, que ya lo he hablado esto en alguno de los vídeos, que es el sistema de activación reticular. Y de la forma que se ha programado el SAR, cuando tú creces en un ambiente tóxico y no hace falta que el maltrato físico, emocional o mental haya sido contigo ni siquiera, ¿vale? Simplemente por haber crecido en ese ambiente y por haberlo presenciado, vas a venir un poco con esta dinámica energética. Entonces, a través del SAR, ¿vale? Que es un poco como se ha formado todo, es básicamente el filtro del cerebro. Entonces lo que pasa es que seguimos buscando esa misma energía inconscientemente. Y te pongo mi ejemplo con esto porque como crecí con esa influencia en mi vida, luego en cuanto empecé a trabajar era siempre la misma dinámica que atraía, siempre la misma dinámica. Y es un poco esta sensación de, vale, está todo bien mientras esté haciendo lo que tú quieres que haga, pero en cuanto empieza a tener un cambio de perspectiva o empiece a marcar un límite, se lía la de Dios y como que la persona pega un giro. Y la primera vez en mi vida que me pasó esto fue cuando estaba trabajando en un restaurante y teníamos la aspiración de ganar la estrella Michelin. Digo, teníamos, el dueño, ¿vale? Tenía la aspiración y yo me uní un poco al carro porque siempre me había hecho mucha ilusión. Y recuerdo que fue época esta de crisis mundial que no puedo mencionar y estuvimos 2 semanas sin trabajar hasta que se le ocurrió la brillante idea de instalar como una especie de takeaway, ¿vale? Donde podríamos seguir dando un servicio a nuestros clientes. Y entonces se incorporó el chef, que era más o menos la misma energía que el dueño, y además era copropietario del restaurante, o sea, no tenía escapatoria, ¿vale? Y yo, que estaba ahí encima de restaurant manager, ¿vale? De manager de todo el restaurante, me tenía pues ahí con el Smart, ¿sabes? Entregando comida a domicilio a toda Mallorca. Y recuerdo que un par de semanas después ya nos dejaron abrir el restaurante con todas las medidas de seguridad y demás. Entonces ya de repente éramos 4 personas, o sea, 3 personas del equipo más yo, y lo mismo en cocina, trabajando en unas condiciones súper locas, con 40 grados, con la máscara, sudando y con el mismo nivel de trabajo que habíamos tenido antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues pasamos de ser un equipo de 11 personas en la sala a ser 3, ¿vale? Entonces, con el mismo nivel de trabajo, esto era una locura, era una auténtica locura. Y entonces esto fue como un poco mi primer quiebre ya de, no, esto no está bien. Y recuerdo que él me metía caña porque me reunió un día y me dice, mira, si no les meten más caña, voy a contratar a otra persona que lo haga. Y yo en ese momento me asusté. Pero aún teniendo como ese miedo y sintiendo que me podría despedir si no hacía lo que él quería, me enfrenté y le dije que no. Y le dije que no me parecía que meterles más caña a estos chicos, que encima estaban incorporados a un 25%, una chorrada así, y les tenía trabajando pues a un 150%, una locura. Y le dije que me parecía inhumano. ¿Vale? Fue decirle eso, que me parecía inhumano y que no lo iba a hacer, y me dijo que pues entonces que encontraría a otra persona que lo haría por mí.
Y yo le dije, pues encantada, hazlo, porque ya estaba en un punto donde mis valores estaban empezando como a salir, ¿no? Y estaba empezando a sacar un poco mi personalidad. Entonces recuerdo que su estrategia, ¿vale? Porque no podía despedirme por el tema de esta crisis mundial y porque no se permitía en ese momento, su estrategia fue hacerme sentir culpable y hacerme sentir como una mierda, ¿vale? ¿Y cómo lo hizo esto? Pues esto lo acabó consiguiendo. O sea, me cogió a mí una noche y me dijo, mira, quiero que analices a todo el equipo como sus puntos fuertes y sus puntos débiles, como una especie de DAFO, ¿vale? Y bueno, me recuerdo que ese día encima me tiré hasta las 2 de la mañana o así, haciendo todo este trabajo y siendo súper honesta, ¿no? Con mis cosas y con las cosas que creía del equipo. Entonces él, con esta información, como que dejó a un lado todo lo mío y eso lo dejó como la guinda del pastel, ¿vale? Como lo último. Y reunió a estas 3 personas y les empezó a contar, o sea, cogió los 3 puntos débiles que yo había mencionado de estas personas y se lo contó. Con la estrategia de ponerme en contra, o sea, de poner el equipo en contra mía, que fue la primera jugada que encima le salió bien, porque luego estaba todo el equipo súper mal conmigo y cuestionándome que por qué yo había dicho eso cuando no era verdad, había dicho también lo positivo. Eso fue como la primera estrategia. Y luego vino la segunda, que fue cogerme a mí y coger mis 3 puntos fuertes y tirármelos por el suelo. Entonces te digo que yo en ese momento, que más o menos fue hace 5 años, yo era una persona que, lo que digo, no, toda mi identidad estaba ligado a todo lo que había conseguido en la hostelería. Entonces, en cuanto él me hizo eso me hundió, ¿vale? Me hundió. Es verdad que mientras estuve en el restaurante, como aguantando todas estas estrategias, como que lo mantuve y ya empecé a entrar como por mis huevos, que no, si quieres despídeme, pero no me voy a ir. No me voy a ir de aquí. Entonces su tercera estrategia fue, vale, pues si tú eres la directora del restaurante, yo ahora voy a coger y voy a inventarme un puesto mayor a tu puesto para que tengas a alguien encima, ¿vale? Entonces en este momento estaba pagando un salario desproporcionado a 2 personas que no se lo podía permitir solo con el hecho de conseguir eso, de conseguir que me fuera. Y me acuerdo que un día esta persona que había como inventado como persona por encima de mí, me dijo, mira Kelly, es que no te va a quedar otra, te vas a tener que ir porque es que esto es insostenible. Y le digo, bueno, esto es insostenible para él, porque yo realmente estoy cobrando, a mí, o sea, yo voy a seguir trabajando igual. Y le dije, mira, yo he entrado aquí como directora de restaurante y me voy a ir como directora de restaurante, ¿no? Pues ahí empecé a sacar como un poco todo eso. Y al final fue lo que pasó, me tuvo que despedir, me tuvo que pagar todo lo que me debía. Entonces, después de todo esto, yo estaba hundida, realmente hundida. Entré casi en depresión, tenía un montón de ansiedad porque como que nunca me habían despedido en la vida. Fue como que me arrancaran un trozo de mí. Vale, y esa dinámica que había sufrido con esa persona, como no fui capaz de realmente enfrentarle a esa persona, me persiguió en el siguiente trabajo. Y entonces fue cuando me fui a Madrid, me ofrecieron el puesto, se inventaron incluso un puesto para mí, porque conocía a alguien que tenía 2 restaurantes, cuando estudiábamos un curso de asesoría gastronómica, que yo en ese punto ya dije, paso del restaurante, ya quiero salir y quiero tener como más libertad, ¿no? Y se inventó este puesto y me fui a Madrid aposta para este puesto. Y a los 2 meses me di cuenta de que era el mismo perfil, misma energía. Y recuerdo que estábamos reunidos un día con ella y con su pareja, que eran como los 2 que llevaban al restaurante, y me dijeron, no recuerdo muy bien qué me dijeron, pero les dije, jole, es que parece que parecéis mis padres, tío, ¿sabes? Déjame tranquila que yo ya sé lo que estoy haciendo. Y me resonó el otro día ese comentario, porque es que es realmente lo que estaba pasando, es realmente lo que estaba pasando. Y esto me ha pasado, esta dinámica también con las parejas,
y también con amistades, ¿vale? Y es como que, y no es por culpar a nadie ni decir que esas personas hayan hecho algo mal o lo que sea, porque en muchos casos es simplemente la dinámica que hay en marcha, ¿vale? Y cuesta tanto romper con esta dinámica, por lo que he comentado en otros vídeos, porque es como que no, es muy difícil de detectar. Es muy difícil de detectar. Cuando tú estás acostumbrado o tu SAR, ¿vale? Tu cableado del cerebro solo detecta eso y eso lo tiene como normalizado. Lo tiene como normalizado. Entonces tú estás ahí haciendo tus cosas y no detectas, ¿vale? Entonces, en esa historia de Madrid, cuando yo realmente ya rompí con esa historia y dije no más, no quiero más de esto, yo realmente pensaba que había roto con eso. Me explico, me pensaba que había roto con toda esa dinámica. Y cuando volví a Mallorca, aunque ya no porque no estaba conmigo misma, entonces ya no tenía ni ligues, ni parejas, ni nada, porque primero porque quería como solucionar todo este tema, ¿no? Pero sí que lo detecté en las amistades, pero ha tardado mucho como en salir como toda esta dinámica de fondo. Y por lo que digo, porque muchas veces cuando lo tienes como lejano en un trabajo o tal, siempre puedes irte o cambiar de trabajo, cambiar de estrategia o lo que sea. Pero siempre, si no sanas esa dinámica y ese patrón en ti, te va a acabar persiguiendo. Da igual lo que hagas y da igual dónde vayas. Y no está limitado a una figura autoritaria, sino que se puede plasmar esta dinámica en las amistades, en los trabajos, e incluso si conectas con tus padres, te darás cuenta de eso, de esas dinámicas que hay en marcha. Y yo tengo una amiga que antes siempre decía que si tú crees que eres muy espiritual, pasa un par de días con tus padres y te vas a dar cuenta de en qué punto estás. Y ahora con este viaje a Inglaterra, después de que haya salido como toda esta dinámica en mí y lo que estaba viviendo, lo he visto tan claro como la raíz de todo, que me ha hecho ver que hasta que no sanas esa dinámica, no puedes tener relaciones auténticas ni contigo misma ni con las otras personas. Porque al final, lo que pasa con los vampiros energéticos o con las narcisistas, o más que un narcisista, porque también lo he comentado, no es que una persona sea narcisista y ya está, es una dinámica que hay en marcha, es una dinámica. Entonces tú te posicionas en un polo, en otro polo, pero no significa que la persona, ¿sabes?, esté haciendo algo, sino que la propia energía está atrayendo toda esa dinámica a tu vida. Entonces, ahora con este viaje y de ver cómo he podido conectar con mi padre después de que haya salido todo esto y ver como que ha habido como una apertura o una rotura incluso de coraza. Porque yo en Inglaterra estaba haciendo un trabajo profundo también, aparte de estar con toda la familia, con mi padre, con mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado. También estaba haciendo cierres con personas que ni siquiera había conocido. Entonces, claro, recuerdo el segundo o tercer día que estaba ahí, que ya vi a mi hermana, fuimos al cementerio, que no había ido aún, a ver a mi abuelo, ¿vale? Y la historia de todo mi abuelo y la historia de mi padre estaba muy ligado a esta historia del antepasado, que fue el hermano de mi abuelo, que murió en circunstancias muy, muy dramáticas y como que la familia nunca sanó eso, o nunca lo sanó hasta ahora. Entonces, hacer esa visita, ¿no?, hacer ese cierre con él, que encima está enterrado con esta persona que os digo y con los bisabuelos de mi padre. Y luego también con mi abuela por parte de mi padre, que como mencioné antes de irme, como que no había tenido en cuenta el dolor que había sufrido él, tanto porque ella se fuera, porque ella murió cuando él era muy joven, yo no la llegué a conocer ni siquiera, y
luego han habido otras cosas, que eso ya son temas personales suyos, que no me quiero adentrar ahí, pero luego yo me vine a Mallorca y también de alguna forma me perdió a mí. Y eso nunca lo superó hasta que ahora hayamos hecho como esta conexión de nuevo desde estos dos puntos nuevos. ¿Y qué pasa? Hubo un día en Inglaterra que yo ya llevaba unos días como detectándolo y digo, es que me siento como una niña pequeña, me estás tratando como una niña pequeña y te tienes que dar cuenta de que yo soy una mujer, ya tengo 40 años y que no quiero que me trates más así. Y él, con toda su apertura, me explicó lo que le estaba pasando y me explicó que el hecho de que yo me fuera tan joven y que no haya crecido con él y que tampoco hemos tenido como esta cercanía o no, porque yo también le expliqué, para mí era mucho más fácil no hablar contigo muchas veces porque me sentía tan mal y tan desconectada después al colgar, que para mí era más fácil como pasar de todo y no conectar contigo, porque me dolía, realmente me dolía estar como tan lejos, ¿no? Y él me explicó que como no habíamos crecido juntos y no había tenido como esa oportunidad de enseñarme a mí las cosas desde otro punto, ¿no? De ser esa influencia en mi vida, de enseñarme cómo funcionan las cosas, de enseñarme cosas, ¿no? No sé, cómo hacen los padres, ¿no? Papá, pues ¿cómo funciona esto? Papá, ¿cómo funciona lo otro? Y que te lo puedan explicar, porque la verdad es que es un crack, ¿vale? Tiene placas solares ahí que se ha hecho él, está haciendo bicis electrónicas que las monta él, lo compra y bueno, una locura, siempre ha sido como súper versátil en ese sentido, de que te hace cualquier cosa con un trozo de madera y un tornillo, ¿sabes? Y entonces, como nunca había tenido esa oportunidad de conectar conmigo de esa forma, lo que estaba pasando es que cuando me fui tenía 9 años y ahora de repente llego con 40 y tengo como toda mi personalidad y mi perspectiva del mundo que a él le estaba como costando encajar, porque me dijo, es que de repente llegas aquí e incluso sabes más cosas que yo o eres mejor que yo. Claro, en ese momento me di cuenta de lo que estaba pasando con él y por qué me trataba de esa forma, ¿no? Y también ha sido como a raíz de sacar todo esto, de toda esta última dinámica, donde yo he hecho como el parón ya de decir, no, pues hasta aquí, poner mis límites y decir, esto es como la diferencia entre tú y yo. Porque cuando tú creces en ese ambiente, es como llega un momento donde pierdes todo tu enfoque y ya no sabes dónde empieza otra persona y dónde empiezas tú, o dónde termina otra persona y empiezas tú. Y esa falta de límites contigo misma y con las otras personas hace de alguna forma que estés disponible emocionalmente para todo el mundo, ¿vale? Entonces, en este sentido de vampiros energéticos, es como que tienes tanta emocionalidad o tantas emociones disponibles para las otras personas y no hay ningún tipo de límite, porque encima piensas que tienes que estar ahí y cuando no estás ahí empieza a despertarse toda esa culpa. Claro, esa es la herramienta de los vampiros energéticos, ¿vale? Es que te sientas culpable. Entonces, si tú tienes mucha culpa activa, tú vas a volver a caer de nuevo en eso, una y otra vez. Y es lo que te explico que me pasaba a mí, desde mi infancia hasta los trabajos, las figuras autoritarias de los trabajos, en las parejas y también en las amistades. Entonces, ahora veo cómo conecta todo esto y como realmente el primer paso es empezar a atender esa culpa. Es empezar a atender toda esa culpa que tenemos dentro que nos hace caer una y otra vez en la misma trampa, porque si no tu energía va a estar disponible para todo el mundo. Y es lo que te digo, es energía mental y emocional. Entonces, empezar a poner fin a que jueguen con tu energía o a que te chupen la energía
Es el principio de cerrar todo ese ciclo de narcisismo, de codependencia, de tener a personas o de no saber proteger tu energía. Y al final es que no tienes energía disponible para ti. No tienes energía disponible para ti. Y te voy a poner un ejemplo muy directo de lo que le acaba de pasar a mi padre con este viaje. Porque él tenía mucha resistencia. Él tiene un canal de YouTube, ¿vale? Lo tiene hace 6 años y se le monetizó como hace 3 años o así, pero él hasta el año pasado no se fiaba, ¿sabes? Como que tenía mucha desconfianza con meter sus detalles bancarios ahí y tal, y no quería como meterse en eso. Y hace 1 año lo monetizó y ya empezó con eso. Y claro, él solo estaba haciendo sus vídeos, ¿vale? De jardinería, que es lo que le apasiona, que es lo que le encanta hacer, ¿vale? Y se le da súper bien. Y en el viaje me preguntó un día cómo se hacían los reels, después de haber sacado todo esto, ¿no? Porque claro, había ese bloqueo ahí de esta ahora viene aquí, ¿sabes? Y no le puedo enseñar nada porque encima sabe hacer más cosas que yo. Y cuando tuvo esa apertura de los shorts en YouTube, estuvimos ahí un día, le estuve enseñando, ¿no? Esto se hace así, mira, puedes añadir los hashtags, puedes añadir aquí tu vídeo relacionado y tal. Y desde... Eso fue como hace 5 o 6 días, ¿vale? Pues ahora está ahí súper enganchados a los shorts, que le encanta, y está teniendo 1000 visualizaciones por short. Y le ha pegado el boom, ¿vale? Te estoy hablando yo qué sé, creo que estaba ingresando como 60 euros cada 3 meses o así, pues ahora le ha pegado el boom que va a triplicar eso en 1 mes, ¿sabes? Y entonces está súper contento. Y el otro día le mandaba como, ¿habéis visto la peli de Scary Movie? Del tío de la manita, pues le mandé esto porque está ahí que le duele el dedo, ¿vale? De hacer tantos shorts. Y entonces lo que quiero decir con esto, cuando la energía se vuelve disponible para ti, cuando ya no está atado a toda esa desconfianza y a toda esa inseguridad y a toda esa culpa que tú puedas estar sintiendo por las cosas que han pasado, que no has cerrado, es que es automático, esa energía disponible ya lo puedes canalizar en algo, como lo que le acaba de pasar a él. Y lo que me está pasando a mí, ¿sabes? De ya no estar regalando atención y energía y emocional a otras cosas de tu vida y empezar a dedicártelo a ti, porque eso cambia todo, eso cambia todo. Y volviendo al punto inicial que he dicho, que por qué me refiero a esto, a los vampiros energéticos o a las narcisistas como mosquitos energéticos, porque tienen esa virtud, ¿vale? Actúan más o menos igual, que es, el objetivo es irritarte para que reacciones, ¿vale? Es la misma estrategia que el mosquito, porque lo que hace es el ruido súper molesto para que tú ya te actives y tu sangre empiece como a moverse, y entonces puede ir como directamente a pincharte donde más flujo sanguíneo haya. Pues esto es lo mismo. Es la misma estrategia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces puede ser muy sutil, ¿vale? Porque tú puedes incluso pensar que es una persona que te apoya al 100% de tu vida, pero si prestas atención a los detalles, te darás cuenta de que hay muchos detalles pequeños en la forma de hablar y en la fisiología que te darán más información sobre esto, y cuando lo reflexiones dirás, ostras, es que antes eso lo habría creído porque es una persona que quiero mucho y confío en su criterio, pero luego acabas como dando la vuelta y entendiendo que eso son microestrategias para que tú te quedas ahí con un run y que te empiezas a dudar de ti o que te empieces a sentir culpable, ¿no? Entonces, no mates al mosquito energético, ¿vale? Simplemente déjale sin sustancia, ¿vale? Déjale sin alimento, porque en cuanto le dejas sin alimento, esa persona se va a adueñar otra vez de todo eso que no estaba atendiendo, y no le va a quedar otra que atender eso.
si quiere avanzar, y que también puede pasar, ¿no? que pase directamente del tema y que no atienda nada, pero eso ya no depende de ti, ¿vale? Eso es tu única obligación en la vida, es sanarte a ti mismo. En ese sentido, no tienes ninguna obligación de estar ayudando a otra persona para que sane. Entonces simplemente te tienes que dar cuenta de que en el punto en el que estás tú y lo que quieres tú para tu vida, y si otra persona elige estar en otro punto, pues simplemente respetar que esa otra persona quiere estar en ese punto y no pasa absolutamente nada. Hay relaciones que esto lo superan y puedes seguir ahí, y hay relaciones que se rompen, pero ahí también tienes que trabajar la culpa, esa que se va a despertar con todo eso, y darte cuenta de que eso no es nada más que una emoción que tú puedes descargar a raíz de trabajar todas esas partes de ti que no están integradas y que necesitan integrarse. Así que nada, mi mensaje para hoy. Y nada, no mates al mosquito energético, ¿vale? Viva el budismo, no mates animales ni hagas nada con eso, simplemente déjale sin energía y ya vas a ver cómo toda esa energía vuelve a ti.